Ayuda legal a la defensa de la comunidad. Muy buenas tardes a todos quienes nos hacen el favor de acompañarnos, que nos ven a través del canal 87 de Easy, que nos escuchan a través de la 1030, la Tremenda, de la 1310. Cada día más gente a través de pcn.si, de Facebook Live. Estamos en su programa Ayuda Legal, su servidor Luis Javier Algorri. El día de hoy vamos a tocar un tema que, si bien es cierto, tiene connotaciones muy técnicas, que es el juicio de amparo. También lo es, que es de gran trascendencia, porque ahí es en donde se engloba el sistema jurídico mexicano, cuando realmente vamos a hacer valer lo que dice la Constitución mexicana, los derechos humanos hoy en día, con las reformas constitucionales que se han hecho, anteriormente las garantías individuales. Y le agradezco mucho que esté con nosotros al licenciado en Derecho Brando Arturo González Ramírez, quien es el juez segundo distrito en materia de amparo y juicios federales en el estado de Baja California. Señor juez, muchas gracias. Muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes y un placer también poder atender estos programas, sobre todo porque nos acercan un poco a la comunidad. No es un secreto de cómo es que tramitamos los juicios y me da gusto que se nos permita explicar un poco con claridad cómo es que funcionan estas. El juez tiene amplia experiencia ya en el poder, una trayectoria en el Poder Judicial Federal, desde oficial judicial, secretario de acuerdos, juez en algunas otras entidades federativas, y actualmente es el juez segundo aquí en la ciudad de Tijuana. El juicio de amparo, lo decíamos hace un momento, es muy técnico, incluso también en los propios abogados. Sin embargo, es una institución de gran trascendencia en el sistema jurídico mexicano. De hecho, es una de las aportaciones que hace México al mundo en materia jurídica. Nace allá en 1841 en la Constitución de Yucatán. Los padres del juicio de amparo, por supuesto que son quien en un principio lo impulsó en la Constitución yucateca, y después está en algunas otras constituciones, en la del 24 y en la del 36, principalmente en la de 1857, la juarista, aunque tenía algunas connotaciones distintas, y principalmente lo vamos a ver ya en la Constitución mexicana de 1917, los artículos 103 y 107, juez, que son los que principalmente regulan. Son las bases constitucionales principales, el 103 y 107 de la Constitución. Hay otros medios de control constitucional, simplemente, por ejemplo, en el 105, pero no corresponde a los ciudadanos, a los individuos, hacer ejercicio de estos medios de control constitucional. Las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales son propias de los poderes. A los ciudadanos, al público, a la gente común, como cualquiera de nosotros, tenemos la posibilidad de acudir al juicio de amparo. Es una buena herramienta. Es efectivamente sus bases, aunque se inspiran en alguna figura jurídica de Estados Unidos, se creó en su gran contexto aquí en México, y es una herramienta muy útil. Es precisamente un mecanismo que tiene cualquier persona para defenderse de actos de autoridad. ¿Qué tipo de autoridad? Prácticamente cualquier autoridad. Desde policías, desde guardias, desde autoridades del municipio, el alcalde, hasta la última de las autoridades del municipio, hablando de jerarquías, hasta el presidente de la República, pasando por las cámaras de diputados, de senadores. Es una herramienta muy amplia. A veces se pone de moda, a veces no se entiende del todo bien de qué se trata, pero es así. Es una gran herramienta que tiene la persona común y corriente para impugnar actos de autoridad, para defenderse. Como lo menciona el juez, hay algunos antecedentes, tanto en el derecho romano como en el derecho anglosajón, de la figura del habeas corpus, en las cuales emana el juicio de amparo. Sin embargo, el juicio de amparo, en mi opinión muy personal, es muy mexicano, porque ya se amplió incluso este tema del habeas corpus, que tiene que ver más con las detenciones. El cuerpo. Así es, con las detenciones administrativas, que le llamamos nosotros aquí en México, y que es uno de los aspectos principales, juez, al que entiendo que más ocasiones acude la ciudadanía al juicio de garantías,
cuando se quiere llevar a cabo una detención ilegal por parte de, ya Por sea ejemplo, de alguna policía o de alguna autoridad. Por desgracia, y lo vemos muy a menudo, viene gente con nosotros, se acercan muchas personas para decirnos, oigan, es que nos quiere detener una policía municipal, un estatal, un ministerial, porque por desgracia, aun y cuando también hemos venido evolucionando en el sistema penal acusatorio ahora, pues la autoridad todavía no deja de detener para investigar. Así es. Y en lugar de investigar para detener, como debería de ser. Como debería ¿no? de ser. Y precisamente este es uno de los temas que entiendo que más juicios tienen, pues, y más juicios de amparo, cuando va y acude un particular y dice, me quiere detener una autoridad sin que nadie me haya notificado absolutamente nada, sin que tenga yo previamente que me permitan defenderme ante los tribunales, y entonces voy y promuevo un juicio de amparo en contra de una detención ilegal. Es muy común que se promuevan juicios de esa naturaleza. No son los únicos, no solamente en la materia penal, todas las materias civil, administrativo, fiscal, agrario, laboral. Y la materia penal es muy común porque es un alto volumen de asuntos que tenemos en los que se alega justamente eso. Me quieren detener y yo no tengo idea de qué se trata. Lo cierto es que la mayoría de las veces resulta que no hay una orden de detención como tal. Algunas veces las hay, y es ahí donde se despliegan muchas herramientas que proporciona el juicio de amparo para defenderse adecuadamente. Esto es un punto importante. El juicio de amparo se ha visto desde cierta perspectiva, incluso en los medios, incluso diversas autoridades lo hacen ver cuando así lo estiman, como si fuera una contribución a la impunidad, como si fuera una herramienta o una institución que no permite actuar a las autoridades. Sin embargo, como un precedente también, como un antecedente, quisiera yo expresar esto. En México, en cualquier Estado constitucional democrático de derecho, en cualquier democracia, todas las autoridades, desde los jueces como un servidor, del presidente de la República, el alcalde, el gobernador, como lo decía, todas las autoridades tenemos que actuar con base en las reglas que ya existen. Y es ahí donde a veces sucede que no actuamos conforme a las reglas. A veces situaciones no muy graves, no muy delicadas, a veces terribles. Y para eso está precisamente el juicio de amparo, para verificar la regularidad de los actos de autoridad. Entonces, más que ser un obstáculo, es un mecanismo con el que se cuenta para garantizar que los actos de autoridad sean conforme a las reglas de operación, esto lo digo entre comillas, sí, claro. Es decir, las facultades y atribuciones que tiene cada autoridad. Porque la autoridad únicamente puede hacer lo que la ley le atribuye, mientras que los particulares no estamos regidos bajo ese esquema. Así es. Y precisamente lo que dice el juez, pues es una de las definiciones que en mi opinión son las más fáciles acerca de qué es el juicio de amparo, que es un control de constitucionalidad de los actos emitidos por motivo del ejercicio del poder. ¿Sí? El amparo va a hacer que los actos de la autoridad estén precisamente enmarcados dentro de la propia Constitución. ¿Sí? No, bajo ninguna circunstancia se puede pensar que el juicio de amparo es para salirse con la suya, como algunos mencionan, o que va a proteger a delincuentes. No, este tipo de amparo que va en contra de una detención ilegal, lo único que busca es que efectivamente si hay una autoridad que emitió una orden, que tiene que ser por medio de un juez, además cuando se trata de materia penal, pues precisamente vaya dentro del marco constitucional, que se siga el procedimiento adecuado y que no se haga al margen, porque a lo largo de la historia hemos visto, y además así nace el primer juicio de amparo, ¿no? Por allá en San Luis Potosí, pues, exacto, cuando precisamente van y solicitan el auxilio porque estaban deteniendo a una persona sin que hubiese ningún mandamiento de un juez. Sí, entiendo como un aspecto histórico, creo que lo querían una especie de sanción que le impuso, creo, el gobernador, que era un regidor militar, algo así, ya no recuerdo con precisión. El gobernador de San Luis Potosí. Que dijeron, y esta persona que se vaya del Estado, vamos a desterrar de él. Entonces, ese fue uno de los primeros juicios que se dio, decir, oye, ningún gobernador puede ordenar a alguien, te me vas porque no conviene. Estamos hablando de hace 150 años, ¿verdad? Pero ese fue uno de los momentos iniciales del juicio de amparo. El contexto muy importante es destacar que todas las autoridades pueden hacer lo que la ley les permite
y conforme a lo que la ley les da atribuciones para hacer. Un secretario de Estado, hablemos, se me ocurre ahorita de educación, bueno, tiene atribuciones para actuar dentro del rango de la educación pública, pero no va a girar instrucciones a la dirección de bomberos, también se me ocurre. Pues no son sus atribuciones. O no va a decir desde la Secretaría de... Se me ocurrió, digo educación porque fue lo que se me ocurrió. Den de baja a un alumno. ¿Saben qué? Vamos a dar de baja a un alumno o vamos a sancionar a un empleado de catastro. Oye, pero o sea, eso no funciona de esa manera. Son ejemplos burdos, pero puede suceder. Sí, que el tema es que los actos de autoridad, y llámese cualquier autoridad, ya lo mencionaba el juez hace un momento, autoridades municipales, estatales, federales, hay incluso también el amparo en contra de las leyes, que también tiene que ver con los órganos legislativos, llámese Congreso estatal o llámese Congreso federal, estén enmarcados dentro de la Constitución y que no violen los derechos humanos consagrados por la misma Constitución. Eso es lo que es el juicio de amparo. Y este tema particular, que es únicamente un ejemplo de los muchos que puede haber, estas detenciones ilegales, es precisamente que quien vaya a detener a una persona tiene que hacerlo conforme a lo que dice la Constitución y los tratados internacionales que México ha asignado. Y el aspecto de los tratados, últimamente, en los últimos 8 años ha cobrado mucha relevancia, bueno, porque hubo reformas constitucionales que dan una importancia muy debida, por cierto, a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, lo cierto es que la Constitución siente las bases en lo general para la protección integral de los derechos humanos, pero hay ciertos aspectos que se complementan con tratados internacionales. Pues también estamos obligados todos a respetarlos, y justo es eso, en cualquier democracia, en cualquier estado democrático, siempre tiene que haber alguna autoridad, generalmente son jueces, los que en una contienda entre dos partes, desde luego, deciden. Si es algo civil, pues quién tiene razón, quién no tiene razón. Pero si es un juicio de amparo, es, oye, esta autoridad está yendo más allá o hace menos de lo que debe de hacer. Entonces, esas son las funciones primordiales. Es muy amplio el contexto. Estamos tratando de sintetizar lo que no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Porque es un hay tema estudios, libros enteros técnico, el tema del juicio de amparo, lo decíamos hace un momento, incluso hasta en los propios abogados es una especialidad el tema de amparo. Es una especialidad y batallamos. Yo no me considero un experto, quizás la aspiración. Soy un juzgador, soy un juez, pero la verdad es que todos los días aprendo, todos los días estudio los planteamientos. Esto no, la labor de un juez, por cierto, no es una sola llanta en ese vehículo. Se alimenta de entrada de los planteamientos que hacen los abogados. Sí. Y es importante. Y hay que responder. Importante también mencionar que en el caso, aun y cuando el tema de amparo es un tema técnico y hay que hacerlo por escrito, hay algunas excepciones. Así es. Cuando se trate de violaciones graves en contra de la libertad de una persona, sí. Que incluso no es necesario que se haga por escrito, que puede hacerse del conocimiento, de forma verbal, pero estamos hablando de situaciones excepcionales y además hay suplencia de la queja cuando se trata de materia penal. En un paso, es verdad, todo lo que ha dicho es... hay casos excepcionales donde se busca protección inmediata, rápida, sin formalidades, cuando se trata, por ejemplo, de privaciones de la libertad al margen de lo que dice la ley, o digamos la ley sigue manejando otros casos que ya no se dan mucho en México actual, otros tantos sí, pero se me ocurre el de la incorporación forzosa al ejército. Esto tiene un contexto revolucionario de la época de la Revolución, quiero decir, cuando los militares pasaban por los pueblos y decían, tú y tú y tú se vienen a pelear con nosotros. Pues yo ni quiero ser soldado, te vienes para acá. Bueno, eso es una protección inmediata, pero eso es otro contexto histórico. El contexto real, actual, que nos genera más demandas de esta naturaleza es cuando llega la mamá, la esposa, los hijos, el amigo, y dice, llegó X autoridad y se llevó detenido a mi amigo, o a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. No sabemos ni por qué. Es más, llegaron, lo golpearon y se lo llevaron. Bueno, pues en esos supuestos se otorgan suspensiones para que la autoridad deje de actuar de esa manera, precisamente protegiendo uno de los derechos más preciados que tenemos como seres humanos, que es la libertad, la vida y la integridad física. Es muy interesante este tipo de juicios. Sí.
Y aquí entramos, juez, también otro tema que es muy importante, que vale la pena comentar, lo que es la suspensión. Bien. En el juicio de amparo, ¿no? Este es un tema que genera muchas dudas en toda la comunidad, en los medios de comunicación, en todo el mundo. No todos son o somos expertos en derecho, no todo el mundo tiene que estar perfectamente enterado de qué es una suspensión. Pero lo voy a tratar de plantear de la manera más sencilla. El juicio de amparo es básicamente una demanda donde un particular llega y reclama de una autoridad determinado acto. Este acto me afecta en mis derechos fundamentales, dicen. Bueno, entonces, como cualquier juicio, inicia con una demanda, un planteamiento inicial y va a concluir con una sentencia. El juicio de amparo tiene la posibilidad de proveer una medida cautelar, una cautela, una medida provisional, y eso es la suspensión. Para que la autoridad no siga ejecutando el acto mientras se deciden en el fondo del asunto. Que a veces la diferencia de decisión puede ser de 15 días o a veces puede ser de 8 meses. Entonces ahí es donde está el verdadero valor de la suspensión del acto reclamado. Es evitar que el acto que se dice afecta, por ejemplo, lo detuvieron ilegalmente. La autoridad, en la Constitución dice que si detiene la policía, lo tiene que poner con motivo de la comisión de un delito, lo tiene que poner de inmediato a disposición del Ministerio Público y el fiscal dentro de 48 horas ante el juez. Reglas generales. ¿Y qué pasa cuando la persona tiene una semana ahí guardada en un calabozo y nadie sabe de él? Bueno, pues justamente la suspensión se otorga para decir, ya se te pasaron las 48 horas, o lo pones en libertad o en este momento, ahorita, lo consignas. La autoridad está obligada a cumplir con el mandato judicial porque no hacerlo también constituye un delito. Bueno, la suspensión es algo así, suspender, es literal lo que significa suspensión, dejar en suspenso, no permitir que continúe ejecutándose determinado acto. Bueno, antes, porque ya hay algunas jurisprudencias actuales, pero antes se hablaba que era como una fotografía. Es decir, oye, que las cosas permanezcan como están actualmente, como una fotografía, para que en efecto en lo que se resuelve el amparo, que tal vez dura 6 meses, 8 meses, depende del tipo de amparo, pues no vaya a ser que cuando ya al final diga, ¿sabes que sí tenía derecho? Es cierto, fíjate que sí, se están violando sus derechos humanos, pero pues ya se ejecutaron estos actos y pues ya fue una manera muy didáctica de ejemplificar esto es que llega una persona y dice, el ayuntamiento X, autoridad del municipio, está ordenando la demolición de mi casa. Sí, ya me das el amparo, ya la demolió. Entonces presenta la demanda, yo pido informes a la autoridad, ¿no? Y de aquí a 15, 20 días, un mes que se resuelve, 2, 3, lo que sea, ya demolieron la casa. Entonces se concede el amparo para que no tumbes esa vivienda. Y, pues muchas gracias, ya la tumbaron. Entonces justo eso, esta suspensión, mantener las cosas en el estado que se encuentran. Entonces no hagas nada, no estoy diciendo que ganaste. A lo mejor se le niega el amparo y pierden y la casa va para abajo, está media calle, es un decir. Muy bien. Pero más o menos ese es el contexto. Estamos hablando del juicio de amparo, estamos con el juez Brando Arturo González Ramírez. Después del corte vamos a abrir los micrófonos para cualquier duda que tengan. Estamos en el 344-1030, regresamos en unos momentos. Ayuda legal. En un momento regresamos.
ayuda legal. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del juicio de amparo y nos quedamos en el tema de la suspensión del acto reclamado. Lo comentaba el juez hace un momento. En efecto, una vez se presenta la demanda de amparo, se abren 2 cuadernos en el juzgado. Siguen siendo uno verde y uno rosa. Así es. Pues, Lo visual es que el principal es verde, y el incidente de suspensión, que va por duplicado, son carátulas rosas. Y es la primera cosa que nos enseñan en la escuela, ¿no? La carátula verde, la carátula rosa. Así es, la suspensión, comentábamos, pues es una herramienta muy útil dentro del juicio de amparo. El ejemplo muy gráfico de la casa, que se derrumba o no, o si procede a la demolición o no, es una buena forma muy, muy visual de verlo. Si ganas, pero ya está la casa tirada, pues no sirvió de mucho el juicio, y es justamente lo que se busca. Precisamente eso es el juicio de amparo, busca que no se violen los derechos humanos, pero así como lo refiere el juez, es en efecto, y hay muchos casos, este es un ejemplo únicamente. Imagínense que la autoridad quiere venir y demoler su casa que porque dice que hay un foco de infección, o cualquier otro argumento, tiene que hacerlo conforme al marco legal. Entonces tiene que seguir con lo que dice el 14 y 16 constitucionales y notificar y escuchar al particular. Pero imaginen ustedes que llega la autoridad y dice, mira, yo voy a demoler tu casa, y tú dices, pero ¿por qué la va a demoler? Porque yo soy la autoridad y porque quiero. Entonces ustedes van y promueven un juicio de amparo, pero pues el amparo el juez tiene que notificarle a la autoridad señalada como responsable para que él emita un informe y diga si es cierto o no es cierto de lo que lo acusan, y va a tardar un proceso normal. Pero si en el inter van y la demuelen, pues ya no, aunque al final diga el juez, en efecto, tenía razón. No se debió haber. Si ya están en los suelos, pues pero ya se demolió, entonces tendríamos que entrar un tema de reparación, pero el juicio de amparo contempla la posibilidad de suspender ese acto. Es decir, al ayuntamiento, el juez que le diga, ayuntamiento, presidente municipal, secretario, director y todas las autoridades que han sido señaladas como responsables, suspendan ese acto hasta en tanto yo lo verifique. Exacto, básicamente, ¿no? A veces genera polémica, no exclusivamente en México. En Estados Unidos tenemos ejemplos claros con el presidente de ese país. El hecho de que se suspenda una orden ejecutiva que emite el presidente, por ejemplo, en este caso de Estados Unidos. ¿Y cómo se atreve ese juez a suspender una orden del presidente? Bueno, pues así es precisamente esos mecanismos que no los inventamos, valga reiterarlo. Todo el mundo tiene derecho a acudir en México a un juicio de amparo, porque todo el mundo tiene derecho a defenderse. La peor de las personas tiene derecho también a defenderse y a utilizar los mecanismos que la ley prevé. Los derechos humanos son de todos. Los derechos humanos son de todos, efectivamente. Así vaya Adolfo Hitler a tratar de defenderse, también tenía derecho a defenderse. No, y lo que tenemos que buscar todos como colectivo, eso es lo que su servidor opina, es que si alguien violenta el marco legal, pues hay que sancionarlo, pero no podemos sancionarlo violentando derechos humanos. Hay que seguir un debido proceso, y eso es en beneficio de toda la comunidad. Cuando nosotros respetamos los derechos humanos, es en beneficio de nosotros mismos, precisamente para que, como vivimos, como lo mencionó el juez, en un inicio vivimos en un estado de derecho, en un estado constitucional, y luego entonces la autoridad tiene que actuar exactamente como la ley lo señala. Cuando no es así, es cuando entonces actúa desapegado al marco legal constitucional, y es cuando hay la posibilidad de este juicio. De acudir a un juicio y defenderse. De un juicio de amparo. Ahora, el juicio también tiene requisitos, y es lo que mencionaba el licenciado, que es un juicio técnico, ciertamente. Las reglas no las pongo yo en la mañana si me levanté de buen o mal humor, están escritas por ahí en la ley de amparo, en la ley orgánica, la propia Constitución, y es donde a veces se complica un poco. Y además porque el juicio de amparo es, por decirlo de alguna manera, de amplio espectro. Abarca prácticamente cualquier acto de autoridad. Y hay tantas reglas y tantas leyes como autoridades, entonces no es a veces sencillo descubrir cómo puede atacarse eso. Y otro aspecto importante es que no siempre
se puede acudir de buenas a primeras al juicio de amparo. Muchas veces hay que agotar. Es un recurso, es un medio extraordinario de defensa, dice la doctrina. Y lo primero que hay que hacer es buscar si hay otros medios ordinarios que principio la ley, de definitividad. Que la ley prevé. Otros recursos que haya. Se escucha por ahí en la banqueta, en la calle, oye, ¿qué está pasando? Ampárate. Pero no siempre es así de inmediato. Y tampoco es mágico, tampoco es la solución para todos los problemas que hay. Siempre tratamos en un órgano jurisdiccional como el que está a mi cargo, o en cualquier otro, de ser lo más apegados a la norma, a la Constitución posible. Siempre hay un ganador, siempre alguien gana, alguien pierde. No siempre le es grato a todo el mundo, pero así es como funciona. Un poco, juez, lo que es el juicio, se presenta la demanda de amparo, hay que hacer algunos, los hechos, los antecedentes. La ley tiene requisitos. A veces batallamos un poco ahí. Así, muy a grosso modo, se pretende siempre que sea un juicio sencillo. Se presenta una demanda, el juez va a pedir un informe a la autoridad, que está obligada a rendirlo, y recibir los informes, le damos vista a las partes, esto es lo que informó la autoridad, y decidimos en una audiencia. Qué fácil, pero resulta que no es tan sencillo. Es técnico, la ley, no me voy a poner a hablar aquí de un articulado o algo, pero prevé ciertos requisitos que tiene que tener, por ejemplo, el escrito inicial, nombre y domicilio del quejoso o quien promueve en su nombre, y vienen otros problemitas muy jurídicos. Promueve a alguien en su nombre. Bueno, tiene un mandato, tiene un poder, tiene una representación legal, y ahí vamos a ver algo, ¿no? Yo no puedo llegar, Brando Arturo González, a promover un juicio de amparo a nombre de Juan Penas, porque lo vi y creo que quieren quitarle un carro que no trae placas. Porque el derecho es decir, oiga, usted lo representa. No, pero pues pobrecito, no se puede. Y ahí vienen. Entonces, en 2 renglones que trae aquí mi ley, hay todo un tema. Nombre y domicilio del tercero interesado es quién es tu contraparte o a quién le interesa que ese acto subsista. ¿Quién le quiere quitar el carro a este señor? No, se lo quiere quitar fulano de tal porque pues es que le debe y le ganó un juicio y se lo... bueno, pues a ese, como dijimos, fulano de tal, le interesa que subsista el acto. Es un tercero. Es un tercero interesado, hay que llamarlo. Y la persona está obligada a decir, bajo protesta, decir verdad, que es una formalidad. Es decir, sí sé a quién le interesa, sí sé quién es mi contraparte, es esta persona, lo podemos encontrar aquí o allá. Y trae una serie de requisitos, señalar autoridades. Un aspecto importante es, bajo protesta, decir verdad, narrar antecedentes. Muchas veces, por desconocimiento de la ley o a veces porque así conviene a su estrategia legal, cosa que respeto, no se narran todos los antecedentes, no se narran todos los hechos. Me quieren sacar de mi casa y no sé ni de qué se trata. En realidad la persona perdió un juicio hipotecario, por ejemplo. Dice, me van a ejecutar y yo no sé nada. Bueno, en realidad sí sabe que es un juicio hipotecario. Entonces, estas obligaciones las establece la ley. Es una serie de requisitos. ¿Cuáles son los hechos, los antecedentes? ¿Cuáles son los actos reclamados? ¿Quiénes son las autoridades? ¿Cuándo se enteró la persona de estos actos? ¿Por qué? Porque la propia ley, la propia Constitución señala términos. Términos. Para interponerlo, así es. Cuando te haces sabedor, te notificas, te enteraste, como gustes, de un acto, hay 15 días, reglas generales, 15 días para promover la demanda. Lo que pasa es que el año pasado, cuando me notificaron esto, pues, ¿sabes qué? El año pasado ya pasó. Sí, que eso es bien importante. El lapso que tienes. El mencionarle, decirle a la gente, cuando nosotros veamos que hay un acto que consideremos que viola nuestros derechos humanos y que hay la posibilidad del juicio de amparo, hay que acudir rápido porque tenemos un tiempo. Así es. Para presentar el juicio de amparo. En efecto, si nos hacemos sabedores del acto reclamado y no hacemos nada y dejamos que transcurra el tiempo, pues dice la propia ley que consentimos el acto y por tanto pues ya no podemos interponer el juicio de amparo. Y son cuestiones que van más allá, decía un poquito, un tono relajado, del buen o mal humor del juez. Justo hace un par de semanas, una persona promovió una demanda, creo que se desechó la demanda, y decía, es que esto es injusto, y efectivamente a mí también me parecía injusto lo que reclamaba. Por decir, oiga señora, es que ustedes notificaron el año pasado. La ley provee un tiempo, es que es injusto, usted debe... Sabe que sí, pero estoy obligado a respetar la ley, y la ley dice que tiene de aquí hasta acá. Y esto estaba sobradísimo fuera de plazo. Sí. Bueno, es a veces lamentable, pero es ahí donde
comento que no es la solución de todos los problemas. Hay reglas y requisitos también. El Poder Judicial, también los jueces deben de actuar conforme al marco legal. Así es. Y eso es lo que dice la ley, esos son los requisitos y se tiene que resolver conforme. Un aspecto muy importante. Yo actúo en mi juzgado como juez, ciertamente, y tengo digamos que un doble carácter, porque también soy un ser humano, también soy una persona, y también digo, qué feo está esto, qué bárbaro, qué injusticia. Pero yo no puedo resolver nada con base en que me dio lástima o me dio... Un criterio subjetivo personal. Un criterio subjetivo personal. Me cayó re bien, vamos a... No, o sea, es lo que dice la ley y la interpretación que hacemos de la Constitución. Entonces es importante. No es un tema de simpatía o no, es un tema de legalidad. Sí, así es. Y aquí caemos en un tema que también es muy importante, juez, y viene muy a menudo con nosotros, lo que tú referías, alguna persona que diga, oye, en este momento vienen y me quieren sacar de mi casa que porque siguieron un juicio en el cual al final me condenaron a mí y ya perdí mi casa. Vamos a hablar de un hipotecario. Pero yo nunca fui notificado de nada, es la primera vez que me entero. Y entonces aquí vamos a tratar de, a quienes no conocen de derecho, tiene que haber en materia civil una figura que se llama el emplazamiento, es decir, que me hagan conocedor de una demanda para que yo pueda defenderme de la misma. Es el llamamiento a juicio. Es una actuación muy importante, sobre todo. Vamos a partir de la base que todo el mundo tiene derecho a defenderse. Defenderse de la autoridad o defenderse de tu par, de una persona que te está reclamando una deuda, el banco que te está reclamando el crédito que se pagó o no, el vecino que se prestaron dinero. Todo el mundo tiene derecho a defenderse. La propia Constitución establece que para efectos de resolver contiendas o controversias hay juicios, debe haber juicios. Entonces, por ejemplo, en un juicio hipotecario o qué sé yo, viene generalmente un banco, generalmente una sociedad crediticia, dice, yo le presté a esta persona para que comprara esta casa, la garantía misma era la casa en sí, y no me ha pagado, entonces lo demando. Importantísimo es el emplazamiento, el llamamiento a juicio. La persona se tiene que enterar para que estén con todas las posibilidades de defenderse, de hacer valer sus derechos si es que los tiene, de negociar incluso, pero tiene que tener ese llamamiento. O al menos de decir, ¿sabes qué? Pues sí, debo, no niego, pago, no tengo, pero... Así es. Es decir, tenemos el derecho humano dentro de la Constitución para poder... nosotros contestar la demanda y hacer valer nuestras defensas. Defenderse. Ese es un derecho humano y ahí está consagrado, que tengo que ser llamado a juicio. ¿Y cuál es otro cúmulo de juicios que tenemos? Es que muchas veces las personas no se enteran y van al amparo para tratar de abrir de nuevo la puerta para defenderse. Es un tema muy importante. Vamos a ir a una pausa y regresamos con este aspecto de la falta de emplazamiento y qué podemos hacer en un caso de esta naturaleza. Les reitero, están los teléfonos abiertos, el 344-1030, el 01800, 263-1030. Regresamos en un momento, estamos en Ayuda Legal.
ayuda legal. Ya estamos de regreso. Por continuar con nosotros, estamos con el juez Brando Arturo González Ramírez, juez segundo de distrito en materia de amparo, hablando de este tema. Y tenemos en la línea a la señora Candelaria Quiñones. Señora Candelaria, a sus órdenes, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Mire, quería a ver si me podía usted orientar y qué puedo hacer. Yo soy una persona de la tercera edad, soy viuda. Mi problema es, licenciado, que mi esposo murió intestado y he andado aquí y allá y me cobran mucho dinero. En una parte me cobraban $10,000, o sea, yo soy de bajos recursos, pero pues yo sé que no me lo van a hacer gratis y pues que me den un precio que esté en mis condiciones de pagar para yo poder hacer mi testamento. Señora Candelaria, con muchísimo gusto nosotros le ayudamos y no le vamos a cobrar nada. En ayuda legal para eso estamos, para ayudarle, no le vamos a cobrar nada. No cuelgue, ahorita le vamos a proporcionar el número de la oficina para que si ahorita mismo nos llama, le hacemos una cita para el lunes, señora Candelaria, y le ayudamos en el tema que usted nos comenta. ¿Y qué documentos puedo llevar, licenciado? Usted lo que quiere, entiendo yo que tiene un juicio sucesorio, Sí, o quiere dejar su licenciado. testamento. ¿Cuál de las dos fue lo que me refirió? ¿Mande? ¿Usted quiere dejar su testamento? Sí, licenciado, yo quiero hacer mi testamento, pero no puedo porque como murió mi esposo intestado, pues no he podido hacerlo. Bueno, y yo ahorita usted me va a dar un número, yo lo voy a apuntar para que me diga la señorita qué papeles puedo llevar. Sí, mire, hay que hacer dos cosas, señora Candelaria. Una cosa, usted sí puede dejar su testamento, lo puede dejar en cualquier momento, nosotros la vamos a ayudar. Tenemos un notario que cobra muy poquito. Sí, estamos hablando, si mal no estoy, 800 o 1,000 pesos por el testamento, señora Candelaria. Muy Eso por un bien. lado. Y por el otro lado, le ayudamos con el juicio que debe de seguir ante un juzgado civil por la falta de testamento que me comentó que por parte de su esposo, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, le vamos a ayudar en ambas cosas, señora Candelaria. No nos cuelgue, muchísimas gracias por llamarnos, que tenga buen fin de semana y estamos a sus órdenes. Y tenemos también al señor Álvaro Castro. Don Álvaro, muy buenas tardes, a sus órdenes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, don Álvaro, a la orden. Sí, aquí le hablo de la ciudad de Tecate. Tecate. Hombre, muchas gracias, Álvaro. Por allá nos escuchamos. Yo hablo mucho de Ensenada porque también estamos en vivo en el canal 27 en Ensenada, pero no sabía que también en Tecate allá nos escuchaban en vivo y en directo. Pues aquí estamos en Tecate Beach, escuchándolos a todos. Muchas gracias. A tus órdenes, Álvaro. Mire, lo que pasa es que, ahora sí no me meto problemas, pero en realidad que viene a ver que pase lo que pase. Lo que pasa que fue que compré una Land Rover a unas personas en Tijuana, y era una señora con una muchacha pues de Tijuana con un norteamericano. Y lo que pasa que compré una Land Rover 2009 y resulta que no vas a creer que me dieron un título que no era falso. El título es falso. Ajá. Tengo una persona yo que trabaja en el mundo de vehículos que me hace trámites cuando yo compro carros así. Pero carros, pues ya sabes cómo uno compra carritos y cosas así, hablando con gente, ¿no? Y resulta que ese carrito que compré se lo iba a una hermanita mía, ¿no? Y no vas a creer que me va saliendo con el título falso. Entonces quiero saber qué es lo que hago, pues. Porque lo que tengo yo presente, ¿no? El que vende como que compra, ya está un problemita ahí. Sí, por supuesto, Álvaro. Y además, si tienes conocimiento, hay que presentar la denuncia de manera inmediata para que tú te evites problemas. Revisar si ese vehículo no está reportado como robado en los Estados Unidos, aquí en la ciudad de Tijuana o en el estado. Entonces, con mucho gusto te asesoramos para que puedas presentar tu denuncia y revisar. Hay un área de la Procuraduría de Justicia en el estado en donde se puede hacer la revisión
de si ese vehículo ¿verdad? está reportado robado en Estados Unidos o aquí. Y eso es muy importante porque recuerda tú que si este vehículo está reportado robado y a ti te detienen con el vehículo, pues va a ser muy muy difícil el que tú puedas después defenderte, y más si ya sabes que hay un documento que es apócrifo. Entonces te recomiendo que lo hagas en la mayor brevedad, Álvaro. Sí, no, seguro que sí, no, inmediatamente. Lo que pasa es que ya el motor vehicle, dice la señora, sale como robado, cosas así, pero parece que esa persona no la terminó de pagar en no sé qué agencia, no sé, y ese va a ser el problemita, ¿te entiendes? Pero inmediatamente quiero saber con quién puedo yo acudir, ¿no? Inmediatamente en México para que las cosas se resuelvan. Claro que sí, mira, si tienes con qué anotar, te voy a dar un teléfono para que nos hables, te hacemos una cita y revisamos, lo vemos lo antes posible, Álvaro, y evita por el momento salir en el vehículo, eso te lo Eso iba a recomiendo, decir, que es particularmente para que no vayas a tener algún sí. problema en lo que revisas tú con los documentos, que no tenga ningún problema legal el vehículo. ¿Tienes con qué Es anotar? correcto. Sí, ya con sacar el promo más grande del mundo. Sí, es el 638-4434. 638, a ver, perdón. Así es, 638-4434. 34. Con tu servidor Luis Algorri, y nosotros te vamos a ayudar de cómo hacer esta denuncia y de revisar también los antecedentes del vehículo por tu propia seguridad y tranquilidad, Álvaro. Así es. Sí, me dijo, seguro que sí, te lo agradezco muchísimo, y la verdad que acudí a ustedes porque pues, es muy bonito sacarlo al aire libre, ¿no? Como dicen, para saber a ver qué es lo que hay que hacer. Yo nomás ya he ido en diferentes casos, entonces, de una vez para saber, ¿verdad? Estamos en épocas de transparencia y yo creo que así debemos de estar todos, Álvaro. Muchísimas gracias por llamarnos. Es correcto, muchas gracias, y igualmente, suerte, muchas gracias. Buen fin de semana, hasta luego. A veces... Pues un par de casos, juez, ahí. Sí, este de vehículos, en la materia penal ya tengo rato que no soy juez de proceso penal, pero lo he sido, y muchas veces sucede eso, y al público, pues bueno, habrá que hacerle saber. Se compran carros, vehículos, y resulta con un título falso, Sí. apócrifo, a veces le cambian un numerito por ahí, van a hacer un trámite. Es más, yo he tenido asuntos que sacaron las placas, o sea, traen el contrato, donde lo compraron, sacaron las placas, y después resultó que estaba sobrepuesta la serie o qué sé yo, ¿no? Y sí, se generan problemas penales. Acreditan la buena fe porque Sí. obtuvieron documentos y todo. Claro, y en aquel asunto particular, sí, digamos que en términos coloquiales la libró, pero tuvo que irse a un juicio penal y fue detenido y fue consignado y obtuvo su libertad finalmente, pero pues nadie quiere hacer eso. Oye, Entonces, estas medidas de ir al Ministerio Público, correr la serie Así es, y sí. prudencia, no salir con ese vehículo si ya sabes que está mal. Por el bueno, momento, si sabe que además hay un apócrifo ahí, y es Así es. importante porque tenemos un problema muy serio, pues aquí en Baja California, porque todos los vehículos de procedencia extranjera, los llamados Así chocolates, es. si los roban, no están levantando la Procuraduría las denuncias de robo, porque les piden que acrediten la propiedad de los vehículos. y es difícilmente. Y como no la pueden acreditar, porque luego está a nombre de otros terceros y no tienen el bill of sale y ello, entonces no se levanta la denuncia, y por queda. ende hay muchos vehículos que andan circulando que se encuentran en una situación irregular. Entonces aprovecho yo para decirle a toda la gente que verifique, que vaya y revise que ese vehículo, el que le hayan vendido, y más cuando se hacen compraventas entre particulares, vayan y corran la serie de sus vehículos, porque tenemos muchos casos después que por desconocimiento o ello, luego son detenidos a bordo Así de es. los mismos. Tenemos al señor Miguel Ábalos en la línea. Don Miguel, a sus órdenes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Miguel. Buenas tardes. Me quiero comentar de una situación que está viviendo mi hermano. Yo le dije el programa a usted, lamentablemente no ha podido escucharlo, porque yo lo escucho a usted y no tenía los números para llamarlo, ¿verdad? Mire, resulta que hay unas personas que en la ciudad donde él vive invadieron una casa y le están causando a esas personas muchos problemas. Esas personas se roban la luz, se roban el agua y todo, ya sabes, lo de vida. Entonces, este no es el problema. El problema es que mi hermano, la esposa de ese señor, le lo injurió y lo citó en la Procuraduría
y comentando que en una ocasión le quiso echar el auto encima, ¿no? Cuando se presentó él al tercer citatorio ahí con la persona que participó aquí en el Ministerio Público, pero no sé ni cómo se llama, no era en la agencia, sino era donde se hacen los acuerdos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Qué habrá sido? Vehículos, no sé. Sí. No sé si fue con el juez municipal o No, con el juez municipal no, fue la del Estado. o en el CEJAP, ¿no? Por parte del... Entonces lo que comenta ahí que también esa persona... Un área de conciliación que tiene el Supremo Tribunal, ¿puede ser? Entonces, mi hermano se dedica a trabajar. Entonces, estas personas llegaron al Interior de la República y ahí se metieron, roban la luz, le digo, están en un lugar que están utilizando, le venden cigarros, porque pusieron una tiendita ahí a menores de edad. Total que son personas no muy gratas, que no están utilizando por lo menos la vivienda esa para vivir, ¿no? Para darle algún uso. Y entonces ahí todavía lo injurian y le están causando muchos problemas ahí. Entonces, no sé si él podría decirle cuál sería la manera legal de cómo esta persona, pues, una contrademanda o qué se podría hacer con lo de la vivienda, porque lo que nos comentan algunas amistades es que el que tendría que hacer la denuncia para que lo sacaran sería el dueño, pero el dueño está fuera de la ciudad, ¿verdad? Sí. Entonces, personas Miguel, la vieron. cuenta con nosotros, dile a tu hermano por favor que cuente incondicionalmente con nosotros, que lo vamos a revisar y lo vamos a asesorar de la mejor forma. Sí, comentábamos, hay que analizar bien el caso, pero puede ser que presentemos una denuncia por despojo. Si está robando la luz, pues igual también presentar una denuncia por ello ante la propia Comisión Federal de Electricidad, o bien si hay alguna otra situación, hay autoridades también en el ámbito municipal para las controversias entre los vecinos. Entonces, dile por favor que se acerque con nosotros, te doy el teléfono para que nos llame y nosotros vamos a revisar el caso, incluso acompañarlo al domicilio para constatar todo lo que tú nos dices y ver de qué manera podemos ayudarle para que ya acabe con esta situación injusta que tú me comentas. Sí, porque dice mi hermano, oye, yo estoy pagando la vivienda, yo estoy pagando mis impuestos, estoy pagando todo, y como una persona que no es un ciudadano que está pagando lo que debe de pagar, ellos tienen ciertos derechos, entonces siento yo como que no es justo. Y aparte la persona fuera de conciliación, ¿cómo se llama? Que es una psicología que nos maneja la familia, es de conciliación. Dice que la persona esa que del Estado, que no la trató la licenciada, fue muy parcial. Sí. Todo lo revisamos con mucho gusto, Miguel, y cuenta con nosotros. Sí, estamos, te doy el teléfono o no me cuelgues. Sí. Ahorita Karen nos va a hacer el favor de proporcionarte el teléfono y dile a tu hermano que cuente con nosotros, le vamos a ayudar. Muchas gracias por llamarnos y buen fin de semana. Bien. Pues muchos temas. Pero fíjate que a mí me gustaría antes, porque nos queda poco tiempo, se va la hora volando. Rápido, volando. Un tema que hoy en día, a partir de la reforma de 2013, cobra relevancia en nuestro país, que son los amparos colectivos, la posibilidad de que un grupo de ciudadanos interpongan un juicio de amparo. Es un tema muy interesante. A partir de las reformas, y sin entrar en mucha técnica y doctrina, se abre la posibilidad, a través del interés legítimo, entre otras cosas, de promover amparos colectivos, amparos en grupo, por así decirlo. No hay muchos, no es un tema no muy explorado actualmente, pero generalmente se piensa que, o los pocos juicios que hay, tienen que ver con temas ecológicos, temas de protección civil, temas de este interés para una comunidad, de una parte de la comunidad. Y son buenos mecanismos precisamente para atender estos aspectos. Para un poco ejemplificar, me corriges, juez, porque tú eres el experto en este tema, pero el amparo principalmente es para el tema de la protección de mis derechos humanos, ¿no? De individuales. Pero había muchas situaciones en las cuales decías, bueno, es que sí me afecta, pero la afectación no es directamente a mí. Es decir, se da mucho en los temas de medio ambiente. Así es. Bueno, es que están tirando algunos desechos allá y pues si bien es cierto, no me llega a mí, pero afecta al medio ambiente,
y entonces yo también tengo derecho a ello. Y entonces es más o menos así. Nos juntamos un grupo de gentes y decimos, Sí. oye, entre todos, porque a todos nos afecta, porque el medio ambiente sano es un derecho que tenemos todos. Por ejemplo, en temas de medio ambiente se ha dado, y es complicado al momento de juzgar y decidir. Si se trata de que se autoriza la autoridad, alguna autoridad, el amparo es contra la autoridad al final de cuentas, o contra actos como de autoridad. Se autoriza una fábrica, se autoriza un desarrollo minero, se autoriza Las gaseras, que es un tema muy común, ¿no? se autoriza una presa, una represa, un desarrollo de infraestructura grande. Y viene, esta empresa se instala, tira desechos tóxicos al río, a 50 kilómetros de aquí. Y viene la comunidad y dice, pues vengo al amparo contra ese permiso que le dieron. Y lo primero que se preguntó, ¿y a ti cómo te afecta? Pues es que yo no estoy a 1 metro de esa fábrica. Pero sí el río baja, es el agua que utilizo para mis cultivos y demás. Entonces ahí la ley de amparo se amplía y da esta posibilidad de promover, a grosso modo platico esto, de promover estos amparos colectivos que afectan a una comunidad y no un derecho así muy específico, sino un derecho más o menos difuso. Es importante, y es una buena posibilidad, habrá que explorarlo. Y después tendremos otro programa para hablar de Sí, por supuesto. Es de verdad un tema apasionante. El amparo es, por esencia, la forma en la que el derecho en México se hace vigente, porque hay que decirlo, luego todos los asuntos civiles, laborales, administrativos, penales, el camino después será el juicio de amparo, ya sea directo, indirecto, para que la justicia federal sea la que al final del día dicte la última resolución. Señor juez, muchísimas gracias por haber muchas estado con gracias nosotros. por la invitación, es un gusto que nos den la Muchos oportunidad temas, igual en otra ocasión, Sí. que esté nuevamente aquí con nosotros. de vincularnos con la comunidad. Gracias por la oportunidad. Gracias. Y a todos que tengan un excelente fin de semana, gracias por estar con nosotros, su servidor Luis Javier Algorri. Ya sabe que en Ayuda Legal estamos al servicio de la comunidad. Hasta el próximo viernes.